Bueno, nosotros somos el grupo, bueno, somos el grupo conformado por yo, José Manuel, Alfredo y Pablo. Pues nos estamos trabajando la diversidad de etnias y pues en este video queremos dar constancia sobre nuestro trabajo. Entonces vamos a hablar primero sobre la conclusión sobre el tema, que yo creo que básicamente es que en la educación superior ha habido falta sobre el desarrollo de oportunidades para estas etnias y creo que eso es básicamente. Y pues mis compañeros de pronto quieran añadir algo. Bueno, la verdad es que este ha sido un tema muy interesante para estudiar, en el sentido en que nos hemos dado cuenta que en la educación superior en Colombia han existido innumerables brechas sociales que han hecho que históricamente sea mucho más difícil para las comunidades étnicas, sobre todo las comunidades de afrocolombianos e indígenas, poder acceder a esta educación superior y de esta forma pues también salir adelante, luchar por sus ideales, por los que quieren y construir de pronto esa sociedad un poco más equitativa. Y esto se vio traducido en nuestra investigación debido a que se nos dificultó un poco encontrar información sobre cómo fue este proceso de inclusión de poblaciones minoritarias y poblaciones que habían sido discriminadas anteriormente en la educación superior. Porque si bien es cierto, fue un proceso lento, fue un proceso donde poco a poco algunos personajes o personas que marcaron un hito de estas comunidades pudieron entrar a las universidades, pero como información en el siglo XX, la verdad, a principios se encontraba muy poco. Y después a mediados también tuvieron muchas dificultades para encontrar sobre todo datos específicos o cifras, porque no habían organizaciones que se tomaran el trabajo de poder tomar estas cifras de estos grupos minoritarios y logramos ver que encontramos ya mucha más información después de la Constitución del 91, ya a finales del siglo XX y entrando al siglo XXI, donde sí nos pudimos ver cómo estas comunidades empezaron a formar parte de la educación superior y a formar parte también pues, de las cifras de nuestra nación. Yo creo que ese fue más que todo el inconveniente que tuvimos o las dificultades que se presentaron al realizar esta investigación. Sí, yo estoy de acuerdo con Alfredo, pero también hay algo que me dio mucho interés, es que ahorita uno se pone a mirar y ahorita en la actualidad tampoco es que estemos tan bien. O sea, una cosa es que en el pasado no hubieran cifras ni datos, pero hoy en día, a pesar que tenemos Afro-UR, a pesar que tenemos UR intercultural, no necesariamente se traslada en una inclusión total. Por el contrario, creo que pues, son casi que entidades, secretarías académicas que pues, hoy en día conocemos que de pronto pues uno pues termina conociendo, pero creo que no hace parte del día a día y creo que muy pocos rosaristas terminan conociéndola. Creo que a la larga, pues sí, de pronto están generando ese sentido de comunidad, pues ya como citar a Anderson, ese sentido de identidad propia, de ser afro, de ser de pronto indígena, pero más que eso no hay más. O sea, sí, ya hay más inclusión, hay más estudiantes afro, hay más indígenas estudiando en la universidad, pero hasta qué punto esto se traslada en una equidad entre los individuos. O sea, una cosa es que el CLE, por ejemplo, ya tenga un programa para que traten al español como segunda lengua para los indígenas, para que su primera lengua sean ellos, pero eso no equivale a que ya haya un casi que un trato equitativo. Creo que nosotros tenemos solamente un compañero en alguna de esas comunidades, pero el resto de los demás no. Entonces, pues creo que somos muy poquitos y creo que todavía falta mucho. Y se necesita mucha más visualización. Creo que ese debe ser como el enfoque que deberían dar la educación superior hoy en día. Porque es que, a pesar que ya hay como, por así decirlo, estrategias, hay servicios, hay secretarías, esto a la larga no sirve si la gente no lo conoce. Entonces, creo que por ahí debe estar como el problema en la actualidad y creo que hasta ahí tiene que ir y avanzar. No sé si tengan algo que comentar ustedes. Pues ya para terminar este video, yo creo que una otra cosa muy importante es la cuestión de que estas como cosas para incluir a las personas de otras etnias son meramente simbólicas, como lo menciona Pablo. Hay números muy pequeños de etnias diferentes
en la universidad, por lo menos, donde sacamos los datos. Entonces yo creo que también es importante tener algo como para lograr mayor impacto en estas entidades y que no sea simplemente para que la universidad pueda llamarse políticamente correcta, sino que realmente busque la educación de estas personas. De acuerdo. Yo quisiera también, por ejemplo, hacer un énfasis de que, por ejemplo, en el caso de las comunidades afrocolombianas fue bastante difícil porque si analizamos, en 1851 fue que se dio la real, por decirlo así, liberación o emancipación de estas comunidades que habían sido esclavizadas, por lo cual no han tenido una historia pues de muchos años de emancipación, sino que al contrario, se han visto discriminadas hasta hace pocos años. Y por ejemplo, si bien es cierto, la Universidad de Rosario en cierto sentido fue pionera en la inclusión de personajes como por ejemplo Luis A. Robles, que fue uno de los primeros doctores en jurisprudencia proveniente de comunidades afrocolombianas. Fue una universidad que hizo historia en este sentido, pero que igualmente la inclusión verdadera de estas comunidades se ha visto en los últimos 20, 30 años. Antes de esto, la verdad es que estas comunidades no tenían una representación verdadera en la educación superior, y pues sumándome a lo que decían mis compañeros Pablo y José Manuel, la invitación de nuestra investigación y de nuestro trabajo nos arroja la idea, uno, de que necesitamos hacer mucho más por estas comunidades, no solamente por estas comunidades, sino en general todas esas poblaciones que han sido discriminadas, no solamente los afrocolombianos, los indígenas, las mujeres, y todos los que han sido discriminados de la educación superior, y además de entender que nuestro trabajo por generar un ámbito estudiantil solidario, de respeto, de inclusión, puede hacerle mucho más fácil la inclusión de estas comunidades a nuestra educación para que todos podamos gozar de derechos, de beneficios, y de esa forma podamos pues salir